Bueno, continuamos con la lectura del DSM-5. Vamos a entrar al trastorno bipolar tipo 2. Criterios diagnósticos. Para un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio hipomaníaco actual o pasado y los criterios siguientes para un episodio depresivo mayor actual o pasado. Episodio hipomaníaco. A. Un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo, irritable y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. Repito, A. Un periodo bien definido de estado de ánimo normal y persistentemente elevado, expansivo e irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente en la mayor parte del día, casi todos los días. B. Durante el periodo de la alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y la actividad han persistido 3 o más de los siguientes. 4 si el estado de ánimo es solo irritable, representar un cambio notorio del comportamiento habitual y han estado presente en un grado significativo. Primero, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 2. Disminución de la necesidad de dormir, por ejemplo se siente descansado después de solo 3 horas de sueño, más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 4. Fugas de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. 5. Facilidad en la distracción, es decir, la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos, poco importantes o irrelevantes, según se informa o se observa. 6. Aumento de la actividad dirigida a un objeto social en el trabajo o en la escuela, o sexual o agitación psicomotora. Participación excesiva de actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, de dedicarse en forma desenfrenada a compras, jergas, indiscreciones sexuales o inversiones de dinero imprudente. Punto C. El episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. D. La alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento son observables por parte de otras personas. E. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento social laboral o necesitar hospitalización. Si existen características psicóticas, el episodio es por definición maníaco y no hipomaníaco. F. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo una droga, un medicamento u otro tratamiento. Nota: un episodio hipomaníaco completo que aparece durante el tratamiento antidepresivo, por ejemplo medicación o terapia electroconvulsiva, pero persiste en un grado totalmente sindrómico, más allá del efecto fisiológico de este tratamiento, es prueba suficiente de un episodio hipomaníaco. Sin embargo, se recomienda precaución porque 1 o 2 síntomas, particularmente el aumento de la irritabilidad, el nerviosismo o agitación después del uso de antidepresivos, no se consideran suficientes para el diagnóstico de un episodio hipomaníaco ni indican necesariamente una diátesis bipolar. Hablamos ahora del episodio depresivo mayor. A. 5 o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es: primero, estado de ánimo deprimido. 2. Pérdida del interés o del placer. Primero, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste, vacío, sin esperanza. O de la observación por parte de otras personas, por ejemplo, se lo ve lloroso. En niño y adolescente el estado de ánimo puede ser irritable. 2.
disminución importante del interés o del placer por todas o casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la observación. 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Modificación de más de un 5% del peso corporal en un mes. O disminución o aumento del apetito casi todos los días. En los niños considerar el fracaso para el aumento de peso esperado. 4. Insomnio de noche o hipersomnia, ganas, o sea, sueño durante casi todos los días. 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o enlentecimiento. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o enlentecimiento. 6. Falta o pérdida de la energía casi todos los días. 7. Sentimiento de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada, que puede ser delirante, casi todos los días, no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo. 8. Disminución de la capacidad para pensar y concentrarse o de tomar decisiones, casi todos los días, a partir del relato subjetivo o de la observación por parte de otras personas. 9. Pensamientos de recurrente, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes, sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Punto B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Las respuestas. Los criterios A y C anteriores constituyen un episodio depresivo mayor. La respuesta a una pérdida significativa, duelo, ruina económica, pérdida de vida a una catástrofe natural, una enfermedad, una discapacidad grave, pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, pérdida del apetito y pérdida de peso, descrita en el criterio A, que pueden simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser incomprensibles o considerarse apropiados a la pérdida, también se debería considerar atentamente la presencia de un episodio depresivo mayor, además de la respuesta normal a una pérdida significativa. Esta decisión requiere inevitablemente el criterio clínico basado en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión o malestar en el contexto de la pérdida. Trastorno bipolar tipo 2. A. ¿Se han cumplido los criterios al menos para un episodio maníaco? Criterios A y F en episodios maníacos antes citado, y al menos para un episodio depresivo mayor A y C en episodio depresivo mayor antes citado. Repito, ahora vamos al trastorno bipolar. Se han cumplido al menos un episodio maníaco, criterios A y F, a ver qué decían el criterio A y F. A decía un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo, irritable, y un aumento persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. Y F. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo una droga, un medicamento u otro tratamiento. B. Y otro punto importante es que y al menos ha visto un episodio depresivo mayor, criterios A y C del episodio depresivo mayor. A. Un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente, me equivoqué. Criterio A de episodio depresivo mayor. 5 o más de los siguientes síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es estado de ánimo deprimido y 2, pérdida del interés o del placer. Y el otro punto importante es el C. Los síntomas causan malestar, el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o otra afección médica.
Seguimos con trastorno bipolar. B. Nunca ha habido un episodio maníaco. C. La aparición del episodio hipomaníaco y de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, por una esquizofrenia, por un trastorno esquizofreniforme, por un trastorno e ideas delirantes o un trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no especificados. D. Los síntomas de depresión o la incertidumbre causada por la alteración frecuente de periodos de depresión e hipomanía provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Entonces, repito, nunca ha habido un episodio maníaco. C. La aparición del episodio hipomaníaco y de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia y un trastorno esquizofreniforme. El trastorno de ideas delirantes u otro trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no especificados. D. Los síntomas de depresión o la incertidumbre causada por la alteración frecuente de periodos de depresión e hipomanía provocan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Procedimiento de codificación y registro. El trastorno bipolar tipo 2 tiene un código diagnóstico F31.81. Su gravedad actual, la presencia de características psicóticas, el curso y otros especificadores no se pueden codificar, pero deberían indicarse por escrito. F31.81. Trastorno bipolar tipo 2, episodio depresivo actual, gravedad moderada, con características mixtas. Trastorno bipolar tipo 2, episodio depresivo más frecuente, en remisión parcial. Especificar el episodio actual o más reciente, hipomaníaco o depresivo. Especificar si con ansiedad o con características mixtas. Estamos hablando del especificar el episodio actual o más reciente, hipomaníaco o depresivo. Especificar con ansiedad, con características mixtas, con ciclos rápidos, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, con catatonía, nota de codificación, con inicio en el periparto, con patrón estacional, en remisión parcial, en remisión total. A la vez puede ser leve, moderado o grave. El trastorno bipolar se caracteriza por un curso clínico de episodios afectivos recurrentes consistentes en uno o más episodios de depresión mayor, criterios A y C, en el episodio depresivo mayor, y al menos un episodio hipomaníaco, A y F, en un episodio hipomaníaco. El episodio depresivo mayor debe durar al menos 2 semanas y el episodio hipomaníaco debe durar al menos 4 días. Entonces, es importante, el episodio depresivo mayor debe durar al menos 2 semanas y el episodio hipomaníaco debe durar al menos 4 días, que se cumplan los criterios diagnósticos. Durante el episodio depresivo, los síntomas requeridos para el diagnóstico deben estar presentes la mayor parte del día, casi todos los días, y deben suponer un cambio apreciable del funcionamiento. Durante el episodio afectivo, los síntomas requeridos para el diagnóstico deben estar presentes la mayor parte del día, casi todos los días, y deben suponer un cambio apreciable del funcionamiento y de la conducta habitual del sujeto. La presencia de un episodio maníaco durante el curso de la enfermedad descarta el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Los episodios de trastorno depresivo inducido por sustancia, medicamento, de trastorno bipolar inducido por sustancia, medicamento y trastornos relacionados que suponen los efectos fisiológicos de una medicación o de otro tratamiento somático para la depresión, de una droga de abuso o la exposición a tóxico, de trastorno depresivo y de trastornos relacionados debido a afección médica o de trastorno bipolar o otros trastornos relacionados debido a otra afección médica no cuentan para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 a menos que persistan más allá de los efectos fisiológicos del tratamiento de la sustancia y si se cumple el criterio de duración del episodio. Además,
Los episodios no pueden explicarse mejor mediante el diagnóstico. Además, los episodios no pueden explicarse mejor mediante el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o otro trastorno esquizofreniforme, trastorno delirante u otros trastornos especificados sin especificar del espectro de la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Los episodios depresivos o las fluctuaciones hipomaníacas deben causar un malestar clínicamente significativo o una alteración del rendimiento social laboral en otras áreas. Sin embargo, este requisito no se tiene que cumplir para los episodios hipomaníacos. Un episodio hipomaníaco que causa una alteración significativa reuniría probablemente más condiciones para el diagnóstico de episodio maníaco y por tanto para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Los episodios depresivos mayores recurrentes son más frecuentes y más prolongados que lo que aparecen en el trastorno bipolar tipo 1. Repito, un episodio maníaco que causa una alteración significativa reuniría probablemente más condiciones para el diagnóstico de episodio maníaco y por tanto para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Los episodios depresivos mayores recurrentes son más frecuentes y más prolongados que lo que aparece en el trastorno bipolar tipo 1. Los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 normalmente acuden a facultativos durante un episodio depresivo mayor y es poco probable que se quejen inicialmente de síntomas de hipomanía. Normalmente los episodios hipomaníacos no causan por sí mismo disfunción. En cambio, la disfunción es consecuencia de episodios depresivos mayores, de un patrón persistente de cambio impredecible y fluctuante del estado de ánimo y de un patrón de relaciones interpersonales o laborales poco fiables. Los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 puede que no vean los episodios hipomaníacos como patológicos o desfavorables, aunque el comportamiento errático del individuo pueda molestar a otras personas. Con frecuencia es útil la información clínica que aportan otros informantes como amigos cercanos o familiares para establecer el diagnóstico de episodio de trastorno bipolar tipo 2. No debería confundirse el episodio hipomaníaco con los días de eutimia como recuperación de la energía o la actividad que puede surgir a la remisión de un episodio depresivo mayor. A pesar de las diferencias sustanciales de duración y gravedad entre un episodio maníaco y un hipomaníaco, el trastorno bipolar tipo 2 no es una forma leve de trastorno bipolar tipo 1. En comparación con los pacientes con trastorno bipolar tipo 1, los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 presentan mayor cronicidad y pasan en promedio más tiempo en la fase depresiva de su enfermedad, lo que puede resultar grave y discapacitante. En comparación con los pacientes con trastorno bipolar tipo 1, los pacientes de trastorno bipolar tipo 2 presentan mayor cronicidad y pasan de promedio mayor cantidad de tiempo en la fase depresiva de su enfermedad, lo que puede resultar grave y discapacitante. En las personas con trastorno bipolar tipo 2, sobre todo en mujeres, son frecuentes los síntomas depresivos, aunque aparecen durante los episodios hipomaníacos, y los síntomas hipomaníacos que se presentan durante los episodios depresivos, concretamente la hipomanía con rasgos mixtos. Los pacientes que presentan hipomanía con rasgos mixtos pueden que no conozcan sus síntomas como de hipomanía. En vez de ello lo experimentan como una depresión con aumento de energía o irritabilidad. Entonces, esto es muy importante. En las personas con trastorno bipolar tipo 2, sobre todo en mujeres, son frecuentes los síntomas depresivos que aparecen durante los episodios hipomaníacos y los síntomas hipomaníacos que se presentan durante los episodios depresivos, concretamente la hipomanía con rasgos mixtos. Los pacientes que presentan hipomanía con rasgos mixtos puede que no reconozcan sus síntomas como de hipomanía. En vez de ello, la experimentan como una depresión con aumento de energía o irritabilidad. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Un rasgo común del trastorno bipolar tipo 2 es la impulsividad, que puede contribuir a los intentos de suicidio y a los trastornos por consumo de sustancias. La impulsividad también puede provenir de un trastorno concomitante de personalidad, de un trastorno por consumo de sustancias, de un trastorno de ansiedad u de otro trastorno mental o afección médica. Algunos individuos con trastorno bipolar pueden tener niveles de creatividad elevados,
Sin embargo, la relación podría ser lineal, es decir, se han asociado grandes logros creativos a lo largo de la vida a formas leves de trastorno bipolar y se han encontrado aumento de la creatividad en familiares no afectos de pacientes con trastorno bipolar. Los niveles elevados de creatividad durante el episodio hipomaníaco pueden generar ambivalencia respecto a la búsqueda de tratamiento y comprometer la observancia del mismo. La prevalencia durante 12 meses del trastorno bipolar a nivel internacional es de 0,3% en Estados Unidos y la prevalencia durante 12 meses es de 0,8%. La tasa de prevalencia del trastorno bipolar tipo 2 pediátrico es difícil de establecer. La prevalencia combinada de los trastornos bipolar tipo 1 y 2 y bipolar sin especificar según el DSM es de 1,8. Desarrollo y curso. Desarrollo y curso de la enfermedad. Estamos hablando del trastorno bipolar tipo 2. Desarrollo y curso. Aunque el trastorno bipolar tipo 2 puede iniciarse en la adolescencia tardía y a lo largo de la edad adulta, la edad media de comienzo es hacia la mitad de la veintena, lo que significa que es ligeramente más tardío que el trastorno bipolar tipo 1, pero más temprano que el trastorno depresivo mayor. La enfermedad suele iniciarse con un episodio depresivo y no se reconoce como trastorno bipolar tipo 2 hasta que aparece un episodio hipomaníaco. Esto ocurre en alrededor del 12% de los pacientes con diagnóstico inicial de trastorno depresivo mayor. Pueden preceder al diagnóstico la ansiedad, el abuso de sustancia y los trastornos de conducta alimentaria, lo que implica su detección. Muchos pacientes presentan varios episodios de depresivos mayor antes del primer episodio de hipomanía. Entonces, muchos pacientes presentan varios episodios de depresión mayor antes del primer episodio de hipomanía. Los números de episodios a lo largo de la vida, tanto de hipomanía como de depresión mayor, tienden a ser superiores en el trastorno bipolar tipo 2, en el trastorno depresivo mayor o el trastorno bipolar tipo 1. Sin embargo, los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 experimentan síntomas hipomaníacos con mayor probabilidad que los pacientes con trastorno bipolar tipo 2. Sin embargo, los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 experimentan síntomas hipomaníacos con mayor probabilidad que los pacientes con trastorno bipolar tipo 2. El intervalo interepisódico en el curso del trastorno bipolar tipo 2 tiende a disminuir con la edad. Aunque el episodio hipomaníaco es el rasgo que define el trastorno bipolar tipo 2, los episodios depresivos son más duraderos y discapacitantes a la larga. A pesar del predominio de la depresión, una vez que ha aparecido un episodio hipomaníaco, se debería realizar el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 y no volver nunca al diagnóstico de trastorno depresivo mayor. A pesar del predominio de la depresión, una vez que ha aparecido un episodio hipomaníaco, se debería realizar el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 y no volver nunca al diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Aproximadamente un 5 a 15% de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 tienen varios, 4 o más episodios afectivos, hipomaníacos o de depresión mayor en los 12 meses previos. Si se presenta este patrón, se debería indicar como especificador como cicladores rápidos. 4 más episodios afectivos, hipomaníaco de depresión mayor en los 12 meses previos. Por definición, en los episodios hipomaníacos no aparecen síntomas psicóticos y esto parecen ser más frecuentes durante los episodios depresivos del trastorno bipolar tipo 2 que en los trastornos bipolar tipo 1. Por definición, en los episodios hipomaníacos no aparecen síntomas psicóticos y estos parecen ser menos frecuentes durante los episodios depresivos del trastorno bipolar tipo 2 que del trastorno bipolar tipo 1. Los episodios depresivos pueden convertirse en episodios maníacos o hipomaníacos, con o sin rasgos mixtos, de modo espontáneo
o durante el tratamiento de la depresión. Alrededor de un 5 a 15% de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 va a desarrollar un episodio maníaco. Alrededor de un 5 al 15% de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 va a desarrollar un episodio maníaco, debiéndose cambiar el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 con independencia del curso posterior. El diagnóstico en los niños es a menudo un reto, especialmente en aquellos con irritabilidad e hiperactividad no episódicas. Por ejemplo, sin periodos bien definidos del humor alterado. La irritabilidad no episódica en los jóvenes se asocia a un mayor riesgo de trastorno de ansiedad y de trastorno depresivo mayor en la edad adulta, pero no de trastorno bipolar. Los jóvenes con irritabilidad persistente tienen menores tasas familiares de trastorno bipolar que en los jóvenes con trastorno bipolar. Para que se diagnostique un episodio hipomaníaco, los síntomas del niño deben exceder a lo esperado para su fase de desarrollo en cada ambiente y cultura. En comparación con el inicio del trastorno bipolar tipo 2 en los adultos, en los niños y en los adolescentes el inicio temprano puede asociarse a una evolución más grave a lo largo de la vida. La tasa de incidencia del trastorno bipolar a los 3 años en los pacientes mayores de 60 es de 0,34%. Sin embargo, en los individuos mayores de 60 años no parece tener utilidad clínica la diferenciación entre el comienzo temprano o tardío del trastorno bipolar. Factores de riesgo: genéticos y fisiológicos. El riesgo del trastorno bipolar tipo 2 tiende a ser mayor entre los familiares de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2, a diferencia de lo que ocurre con los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 o con trastorno depresivo mayor. Parece existir factores genéticos que influyen sobre la edad de inicio y los trastornos bipolares. Repito, el riesgo de trastorno bipolar tipo 2 tiende a ser mayor entre los familiares de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2, a diferencia de lo que ocurre en los pacientes con trastorno bipolar tipo 1 o con trastorno depresivo mayor. Modificadores del curso. El patrón de ciclados rápidos se asocia a un peor pronóstico. En los pacientes con un trastorno bipolar 2, la vuelta a los niveles anteriores de funcionamiento social es más probable en los sujetos de menor edad y con depresión menos grave, lo que sugiere que la mayor duración de una enfermedad influye negativamente en la recuperación. En los pacientes con trastorno bipolar, una mayor educación, menos años de enfermedad y estar casado son factores que se asocian de forma independiente con la recuperación funcional e incluso después de ajustar el tipo de diagnóstico, los síntomas depresivos actuales y la presencia de una comorbilidad psiquiátrica. Aspectos relacionados con el género. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Mientras que la proporción de género es igual en el trastorno bipolar tipo 1, en el trastorno bipolar tipo 2 los hallazgos en ese sentido son heterogéneos, con diferencia en función del tipo de muestra. Por ejemplo, registro, comunitaria y clínica, y del país de origen. Existen pocos indicios si hay de que haya diferencia de género en el trastorno bipolar, aunque en algunas muestras clínicas, pero no todas, indican que el trastorno bipolar tipo 2 es más frecuente en las mujeres que en los hombres, lo que sugiere que existen diferencias de género en la búsqueda de tratamiento en otros factores. Sin embargo, los patrones de enfermedad y la comorbilidad parecen diferir por género, presentando a las mujeres con mayor probabilidad que los hombres hipomanía con rasgos depresivos mixtos y un curso con ciclados rápidos. Sin embargo, los patrones de enfermedad y la comorbilidad parece diferir por género, presentando a las mujeres con mayor probabilidad que los hombres hipomanía con rasgos depresivos mixtos y un curso con ciclados rápidos. El parto puede ser, esto es importante, atendí varias pacientes con este problema. El parto puede ser el desencadenante específico de un episodio hipomaníaco. Lo que puede ocurrir en el 10 a 20% de las mujeres en las poblaciones no clínicas y más típicamente en la fase inicial del posparto. Puede ser complicado distinguir la hipomanía del humor elevado y del sueño reducido,
que normalmente acompañan al nacimiento de un bebé. La hipomanía posparto puede presagiar el comienzo de una depresión. La hipomanía posparto puede presagiar el comienzo de una depresión, que ocurre en aproximadamente la mitad de las mujeres que presentan su vida después del parto. Una detección precisa del trastorno bipolar tipo 2 podría ayudar a establecer un tratamiento apropiado de la depresión, lo que reduciría el riesgo de suicidio e infanticidio. Cuidado con esto, Esto es muy importante. La hipomanía posparto puede presagiar el comienzo de una depresión que ocurre en aproximadamente la mitad de las mujeres que presentan su vida después del parto. Una detección precisa del trastorno bipolar tipo 2 podría ayudar a establecer el tratamiento apropiado de la depresión, lo que reduciría el riesgo de suicidio e infanticidio. Riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio es mayor en el trastorno bipolar tipo 2. Un tercio de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 refiere antecedentes de intento de suicidio. Las tasas de prevalencia del intento de suicidio en el trastorno bipolar tipo 2 y en el trastorno bipolar tipo 1 a lo largo de la vida parecen ser similares, casi muy iguales respectivamente. Sin embargo, la letalidad de los intentos, definida por una menor tasa de intento con respecto a los suicidios consumados, es mayor en los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 que en los pacientes con trastorno bipolar tipo 1. Sin embargo, la letalidad de los intentos definida por una menor tasa de intentos con respecto a los suicidios consumados es mayor en los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 que en los pacientes con trastorno bipolar tipo 1. Puede existir una asociación entre los marcadores genéticos y el aumento de riesgo de suicidio en los pacientes con trastorno bipolar, incluido un riesgo de suicidio, se multiplica 6,5 entre los familiares de primer grado de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 en comparación con el tipo 1. Puede existir una asociación entre los marcadores genéticos y el aumento del riesgo de suicidio en los pacientes con trastorno bipolar, incluido un riesgo de suicidio que se multiplica por 6,5 entre los familiares de primer grado de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 en comparación con los trastornos tipo 1. Consecuencias funcionales del trastorno bipolar tipo 2. Aunque muchos pacientes con trastorno bipolar tipo 2 vuelven a un nivel completo de funcionamiento entre el episodio afectivo, al menos un 15% continúa con algún tipo de disfunción entre los episodios y un 20% entra directamente en otro episodio afectivo sin recuperación interepisódica. La recuperación funcional se retrasa sustancialmente respecto a la recuperación de los síntomas del trastorno bipolar, especialmente en relación con la recuperación ocupacional, lo que tiene como consecuencia un menor estatus socioeconómico a pesar de tener el mismo nivel educativo en comparación con la población general. Los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 realizan los test cognitivos peor que los individuos sanos, con la experiencia de la memoria y de la fluidez semántica, y tienen un deterioro cognitivo similar al de los pacientes con trastorno bipolar tipo 1. Las alteraciones cognitivas presentes en el trastorno bipolar tipo 2 puede contribuir a generar problemas vocacionales. El desempleo prolongado en los pacientes con trastorno bipolar se asocia a más episodios de depresión, a una edad más avanzada, a un aumento de las tasas actuales de trastorno de pánico y antecedentes de trastorno por abuso de alcohol a lo largo de la vida. Diagnóstico diferencial. Primero, trastorno depresivo mayor. Quizás el diagnóstico diferencial más complicado sea con el trastorno depresivo mayor, que puede acompañarse de síntomas hipomaníacos o maníacos, que no reúne todos los criterios. Por ejemplo, menos síntomas o una menor duración que la requerida para un episodio hipomaníaco. Esto es especialmente importante al evaluar pacientes con síntomas de irritabilidad que se pueden asociar al trastorno depresivo mayor
o al trastorno bipolar tipo 2. Segundo, trastorno ciclotímico. En el trastorno ciclotímico hay bastante periodo de síntomas hipomaníacos y periodo de síntomas depresivos que no reúnen los criterios sintomáticos o la duración del episodio depresivo mayor. El trastorno bipolar se distingue del trastorno ciclotímico por la presencia de uno o más episodios de depresión mayor. Si apareciera un episodio depresivo mayor tras los primeros 2 años de un trastorno ciclotímico, se realizaría el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Tercero, trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El trastorno bipolar tipo 2 debe distinguirse de los trastornos psicóticos, trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, trastorno delirante. La esquizofrenia, trastorno delirante, se caracterizan por periodos de síntomas psicóticos que aparecen en ausencia de síntomas afectivos prominentes. O sea que en esta patología aparecen síntomas psicóticos que aparecen en ausencia de síntomas afectivos prominentes. Otras alteraciones que pueden ser útiles hacer referencia a los síntomas acompañantes, el curso previo y la historia familiar. Cuarto, trastorno de pánico y otros trastornos de ansiedad. 5. Trastorno por abuso de sustancias. Los trastornos por abuso de sustancias se incluyen en el diagnóstico diferencial. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede confundirse con el trastorno bipolar tipo 2, especialmente en los niños y en los adolescentes. Muchos síntomas del TDAH, como la verborrea, la aceleración del pensamiento, la fácil distracción y la menor necesidad de sueño, se solapan con los síntomas de hipomanía. Se podría evitar la doble contabilidad de los síntomas, tanto del TDAH como del trastorno bipolar tipo 2, si el clínico clarifica si los síntomas suponen o no un episodio diferente, y si existe o no un aumento apreciable del estado basal que se requiere para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Siete, trastorno de personalidad. El mismo convenio que se aplica para el TDAH también es válido cuando se evalúa al paciente con trastorno de personalidad, ya que la habilidad afectiva y la impulsividad son tan frecuentes en los trastornos de personalidad como en el trastorno bipolar tipo 2. Los síntomas deben suponer un episodio diferente y debe existir el incremento apreciable sobre el estado basal que se requiere para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. No se debería realizar un diagnóstico de trastorno de la personalidad durante un episodio afectivo sin tratar a menos que la historia vitalicia avale la presencia de un trastorno de la personalidad. Otros trastornos bipolares. El diagnóstico de trastorno bipolar se debería diferenciar del trastorno bipolar tipo 1, considerando con cuidado si ha existido en el pasado episodios de manía, de otros trastornos bipolares especificados o sin especificar, o de otros trastornos relacionados, y confirmado la presencia de un síndrome completo de hipomanía y depresión. Vamos a otro punto, la comorbilidad del trastorno bipolar tipo 2. El trastorno bipolar tipo 2 se presenta habitualmente asociado a uno o más trastornos mentales, siendo los trastornos de ansiedad los más frecuentes. El trastorno bipolar tipo 2 se presenta habitualmente asociado a uno o más trastornos mentales, siendo los trastornos de ansiedad los más frecuentes. Aproximadamente el 60% de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 presenta al mismo tiempo 3 o más trastornos mentales. Entonces, la ansiedad es lo más frecuente. Aproximadamente el 60% de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 presentan al mismo tiempo 3 o más trastornos mentales. El 75% tiene un trastorno de ansiedad y el 37% tiene un trastorno por abuso de sustancias. Los niños y los adolescentes con trastorno bipolar tipo 2 tienen mayor riesgo de presentar al mismo tiempo trastorno de ansiedad que los pacientes con trastorno tipo 1, bipolar tipo 1. Y el trastorno de ansiedad a menudo precede al trastorno bipolar. La ansiedad y el trastorno por abuso de sustancias aparecen con mayor frecuencia en los pacientes con trastorno bipolar tipo 2 que en la población general. Aproximadamente el 14% de los pacientes con trastorno bipolar tipo 2
tienen a lo largo de su vida al menos un trastorno de la conducta alimentaria, siendo el trastorno por atracones más frecuentes que la bulimia y que la anorexia nerviosa. Estos trastornos concomitantes no parecen seguir un curso independiente del trastorno bipolar, sino que por el contrario mantienen una importante asociación con los estados afectivos. Por ejemplo, la ansiedad y los trastornos de ansiedad tienden a asociarse sobre todo a los síntomas depresivos y los trastornos por abuso de sustancia se asocian moderadamente a los síntomas maníacos. Muy bien, finalizó trastorno bipolar tipo 2.